hermanos, a los miembros de la iglesia, escúchenme bien, todos los hermanos que son miembros de la iglesia, por favor, hoy antes de irse a su casa, cuando terminemos el servicio, escúchame bien porque es muy importante. Todos los miembros de la iglesia, cuando terminemos el servicio, antes de irse a su casa, hable con la hermana Lupita Salgados para que se informe un poquito más acerca de el acuerdo que tomamos, hermano, como iglesia, acerca de la decisión que tenemos que tomar con el aire acondicionado de la iglesia. Y quiero animarle, hermano, a los miembros de la iglesia, antes de irse, hable con la hermana Lupita Salgado, ella le va a dar más información, pero es muy, muy importante, hermano, que hagamos esto. Efesios, hermano, capítulo 2, es el pasaje en el cual vamos a estar enfocados en esta mañana. Y quiero una vez más, hermano, dirigirnos al Señor en oración, pero esta vez para pedirle que Él nos hable a través de su palabra, que ilumine nuestro entendimiento para poder entender la Escritura. Inclina ahí su rostro y vamos a orar. Oh Padre, una vez más venimos delante de ti, Señor, en este día, Señor, para rogarte en el nombre de Jesucristo, que una vez más, Señor, tengas misericordia de nosotros y nos hables a través de tu palabra. Amén. Señor, nuestras almas te necesitan. Estamos sedientos, Señor, de ti. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, nuestra alma en esta mañana. Nuestra alma tiene sed de ti, del Dios vivo. Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor, sacia el alma de tu pueblo. Amén. Que los cristianos podamos ir a nuestros hogares hoy, Señor, edificados en nuestra fe, amén, fortalecidos en nuestra fe. Señor, y que los que están entre nosotros, Señor, si hay alguien entre nosotros que no te conoce, yo te ruego que tu buen espíritu, oh Dios, use tu palabra y lo guíe al arrepentimiento. Amén. Yo te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, en esta mañana oramos por la Iglesia Bautista Trinity, Señor, allí en Kansas. Te pedimos por el pastor Tony Matías, mientras él predica tu palabra, Señor. Yo te ruego que tú hables a ese cuerpo local. Amén. Señor, que tu nombre en esta mañana sea magnificado en medio de ellos, mientras, Señor, es predicada la Escritura. Amén. Yo te lo pido, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, en esta mañana vamos a estar enfocados en el versículo 7 de Efesios capítulo 2. Hace ya un promedio de un poquito más de 4 domingos que predicamos, hermano, un mensaje titulado Solo por su gracia. Y este mensaje, hermano, que titulamos de esta manera, estaba basado en los versículos 5 y 6. Y no sé cuántos de ustedes recordarán que mientras predicábamos este mensaje, hablábamos de que solo por la gracia de Dios en Cristo, Dios, hermano, nos dio una vida que no merecíamos. Porque Cristo murió para que los que creen ya no mueran eternamente, sino que tengan una nueva vida en Cristo Jesús. Veíamos también en ese mensaje que no solamente Cristo, hermano, no solamente por la gracia de Dios en Cristo, Él nos dio la vida que no merecíamos, sino que también Él revirtió la maldición de nuestro pecado. Porque dice la Biblia que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, pero Cristo murió, fue enterrado y al tercer día resucitó para nuestra justificación. Y en la resurrección de Cristo, hermano, Él revirtió eternamente la maldición de nuestro pecado. Y todo eso por la gracia de Dios. Ahora, cuando nosotros meditamos en estas verdades, cuando nosotros reflexionamos en la verdad de que Dios por su gracia nos libró del dominio de Satanás, cuando nosotros reflexionamos en la verdad de que, hermano, de que Dios por su gracia, Él nos trajo de muerte a vida. Cuando nosotros pensamos, hermano, en todo esto, nos preguntamos, ¿por qué Jesús se humilló? Se hizo hombre y estando en la condición de hombre, murió en una cruz, en lugar de todos aquellos que iban a creer. ¿Por qué venir a rescatar a seres humanos que voluntariamente nos rebelamos en contra de Él? ¿Por qué rescatar a hombres
que activamente, como dice la Biblia, suprime la verdad con el error. Y obviamente la respuesta a esta pregunta las encontramos específicamente en los 10 primeros versículos del capítulo 2 de Efesios. Y como hemos dicho en otros mensajes, en estos 10 versículos encontramos, hermano, una exaltación a la gracia de Dios. Y si usted lleva tiempo viniendo a la iglesia o tiene algún background, algún trasfondo religioso cristiano, yo estoy seguro que más de una ocasión usted ha escuchado la expresión que nosotros, los seres humanos, los que hemos sido salvos por gracia. Todos ya sabemos, también lo hemos visto en otros mensajes, qué significa la gracia de Dios. Ahora bien, ya sabemos que hemos sido salvos por gracia, pero meditemos en esta mañana un poquito más en esto. Y nos hacemos, al saber a la luz de la Escritura, que nosotros los seres humanos, los que hemos sido salvos por gracia, debemos preguntarnos también, ¿por qué Dios nos mostró gracia? ¿Qué es lo que movió a Dios, hermano, a mostrar gracia al ser humano? Y la respuesta a esa pregunta, hermano, la vamos a encontrar en el versículo 7 de este pasaje. Y hoy vamos a estar, el objetivo de esta mañana es revisar, estudiar con ustedes el versículo 7, del 7 al 9, bajo el título La naturaleza y propósito de la gracia de Dios. Y como les decía, nuestro objetivo, nuestro propósito es ver con ustedes estos versículos bajo este tema. Y vamos a dividir estos pocos versículos en 3 secciones. Vamos a estar mirando, amados hermanos, 3 verdades acerca de la gracia de Dios. Y lo primero que quiero que veas en el pasaje es la razón de la gracia de Dios. ¿Por qué razón Dios nos mostró gracia? Y quiero que mires conmigo el versículo 7. Dice, vamos a leer desde el 6 para que puedan tener el contexto. Dice, y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. El versículo 7 es un versículo que es muy importante para nosotros poder entender por qué razón Dios nos mostró gracia en Cristo Jesús. Una de las cosas más maravillosas de Dios es que, hermano, Dios se ha revelado a nosotros en su palabra. Y cuando Dios se reveló al hombre, Dios reveló una serie, Dios se ha revelado a nosotros a través de sus atributos. Cuando hablamos de los atributos de Dios, nosotros nos damos cuenta, hermano, que son características que nos ayudan a entender la naturaleza, la esencia de quién es Dios. Y obviamente los atributos de Dios en la Escritura son varios, pero todos, hermanos, se relacionan unos con otros. ¿Por qué Dios decidió desplegar, hermanos, delante de los hombres su gracia en Cristo? Y la respuesta está en el versículo 7 y la podemos resumir de esta manera. Dios decidió mostrar su gracia, la única razón por la cual Dios soberanamente y libremente decidió manifestar su gracia, hacer visible su gracia para con nosotros en Cristo Jesús, no fue por obligación. No fue, hermano, porque Él necesitaba hacerlo. No era por alguna bondad inherente, hermano, que había en nosotros. Dios nos mostró su gracia porque nosotros la merecíamos. Es la única razón por la cual en Cristo Él desplegó su gracia para con nosotros. Es porque Dios, el Dios que nosotros adoramos, el Dios de la Biblia, el Dios creador del cielo y de la tierra, es bueno. Dios es bueno. Y yo sé que muchos de ustedes han escuchado esta expresión en más de una ocasión. De hecho, si usted ha visitado otras iglesias, usted se da cuenta que hay muchas iglesias que generalmente repiten: Dios es bueno, y la iglesia dice todo el tiempo, y el pastor dice todo el tiempo, Dios es bueno. Y nosotros nos hemos hecho tan familiar con este concepto
que muchas veces no entendemos la profundidad de lo que nosotros estamos diciendo. Dios, amados hermanos, es bueno, y este es uno de los atributos más importantes de Dios, la bondad de Dios. La bondad de Dios, hermano, informa, impregna, guía todos los demás atributos de Dios. Tal es así, tan importante es este atributo de Dios, que cuando el diablo pecó, el diablo tentó a Adán y a Eva, el diablo no puso en duda la justicia de Dios. La tentación de Edén no fue poner en duda, hermano, el corazón de esa tentación en Edén no fue poner en duda la justicia de Dios o la sabiduría de Dios. El corazón de la tentación en Edén fue poner en duda la bondad de Dios. Porque el diablo le dijo a Satanás, así que Dios te ha dicho que no comas del árbol, que no puedes comer de los árboles, del fruto de los árboles. Y ahí ustedes conocen lo que pasó. Pero el corazón de esas palabras era poner en duda la bondad de Dios. Dios no es tan bueno como ustedes creen que es. Y Adán y Eva cayeron en la tentación y pecaron, desobedecieron a Dios porque ellos creyeron en su corazón que verdaderamente Dios quizás no era tan bueno. Y de hecho, hermano, piensa en esto por un momento. Cuando nosotros los seres humanos hoy, cristianos y no cristianos, estamos pasando por momentos difíciles en nuestras vidas, cuando la enfermedad llega a nuestros hogares, cuando nosotros, hermano, el mundo alrededor nuestro se está acabando, cuando, hermano, el mundo alrededor nuestro se cae en pedazos, cuando pasan, hermano, hay masacres alrededor de nosotros, nosotros no dudamos del poder de Dios. El hombre no duda ni siquiera de la existencia de Dios, porque cuando hay masacres o enfermedades y pandemias que acaban con pueblos enteros, la gente lo primero que se pregunta, ¿qué es lo que es? Si Dios es tan bueno, ¿por qué hay tanto mal en el mundo? Pero en la expresión, si Dios es tan bueno, ya el hombre está presuponiendo que la existencia de Dios. O cuando hay problemas y enfermedades y nos vemos, hermano, que todo alrededor nuestro se acaba, nosotros no dudamos de la existencia de Dios. Aún el hombre impío, tanto los impíos como los cristianos, no dudamos del poder de Dios, no dudamos que Dios es poderoso para librarnos de esas circunstancias. Lo que siempre ponemos en duda es la bondad de Dios. Amén. Y decimos, si Dios es tan bueno, ¿por qué me pasa esto? Pero déjame decirte algo, quiero hablarle por un momento en esta mañana a aquellos que están aquí que no conocen a Cristo. Quizá también usted se esté preguntando en esta mañana, si Dios es tan bueno, ¿por qué está pasando lo que está pasando en mi vida? Si Dios es tan bueno, ¿por qué estoy sufriendo tanto? Si Dios es tan bueno, ¿por qué todas las cosas van de mal en peor? Si Dios es tan bueno, ¿por qué mi vida está llena de aflicciones? Y quiero decirte algo, a la luz de la Escritura, la existencia del mal, la existencia de aflicciones, no nubla la bondad de Dios. La existencia del mal, la existencia de las aflicciones, lejos de poner en duda la bondad de Dios, enfatiza la culpabilidad del hombre. Porque dice la Biblia en Génesis que Dios creó todas las cosas, incluyendo la familia. Y dice la Biblia que todo lo que Dios creó fue bueno en gran manera. La creación fue algo bueno porque Dios es en sí mismo bueno. Él no hace nada malo porque Él en esencia es bueno. Pero dice la Biblia que Adán y Eva pecaron. Y a partir de ese momento, hermano, dice la Biblia que el pecado y la muerte entró al mundo. El pecado y la muerte entró al mundo y a partir de ese momento todos los hombres nacemos bajo condenación. Nacemos en un mundo, hermano, bajo maldición por nuestro propio pecado. Es por eso que sufrimos. Es por eso que nos matamos unos a otros. No porque Dios no sea bueno, sino porque nosotros somos esencialmente malos. Y porque Dios es justo. Él no puede, hermano, pasar por alto el pecado del hombre. De hecho, déjame decirte algo, cuando nosotros pensamos en la bondad de Dios, obviamente
Porque la Escritura lo dice, como el pasaje que acabamos de ver, lo primero que pensamos es en la salvación de los creyentes. La razón de la gracia de Dios, ¿cuál es? La bondad de Dios. Ahora, cuando Dios magnifica su gracia, porque el texto dice, mira el texto conmigo nuevamente, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia. Dios nos salvó. El propósito, hermano, de la salvación, o sea, la razón por la cual Dios nos salvó fue mostrar en los siglos venideros, fíjate cómo dice Pablo, las sobreabundantes riquezas de su gracia. Amados hermanos, cuando Él decide magnificar su gracia, salvando de entre los hombres a algunos, Él lo hace porque Él es bueno. Pero cuando Dios decide magnificar su justicia y condenar al resto, Él lo hace. ¿Usted sabe por qué? Porque Él también es bueno. Dios juzga, no toma, hermano, por inocente al culpable, porque Dios es bueno. Porque ¿qué clase de Dios sería aquel que pasara por alto el pecado del hombre? Dios no sería bueno, o lo voy a decir de otra manera, Dios no sería justo si Él no fuera en primer lugar bueno. Amén. Amados hermanos, pero la Biblia, y amigo que me escucha, la Biblia no solamente dice que Él es justo y santo, la Biblia dice que también Él es, hermano, amor. Él es el Dios de toda misericordia. Y Dios nos mostró su amor y su misericordia en que siendo nosotros pecadores, Él envió a su Hijo a vivir una vida perfecta y a morir en una cruz en lugar de todos aquellos que iban a creer, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice la Biblia, hermano, Juan dice en el capítulo 3 de su evangelio, que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre sería levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Y dice la Escritura que si tú crees, y creer en Cristo es saber que solamente Cristo te puede salvar. Creer en Cristo es saber que solamente Él puede salvarte y descansar solamente en Él para tu salvación. Si tú crees de esa manera y tú te arrepientes de tu pecado y confiesas a Jesús como el Señor de tu vida, tus pecados serán perdonados y Dios te dará vida eterna, porque aunque nosotros somos malos, Dios es bueno. De hecho, amigo que me escuchas, el hecho de que hoy tú estás aquí en la iglesia, escuchando la palabra de Dios, es una manifestación de la bondad de Dios para con tu vida. Porque Dios te ha traído para que tú escuches que en Él hay salvación. Amén. Pero quiero hablarle también a aquellos que están aquí hoy, que son cristianos. Quiero hablarle a aquellos quiero dirigirme ahora a aquellos que han nacido de nuevo. A la luz de esta verdad, a la luz de la verdad de que Dios nos extendió su gracia porque Él es bueno. Nosotros como creyentes debemos de meditar más a menudo en la bondad de Dios. Nosotros como creyentes debemos, hermano, de pensar, meditar más en este atributo de Dios. La Biblia de hecho nos manda, dice, alaba a Dios, como leíamos en el Salmo 107, porque Él es bueno. Y independientemente, cristiano que estás aquí, independientemente de tus circunstancias, Dios es bueno. Amén. Y la Biblia nos manda a alabarle. Déjame, y te voy a poner algunos ejemplos en esta mañana. La razón por la cual tú eres salvo hoy no es porque tú eres bueno, es porque Dios es infinitamente bueno. La razón por la cual Dios nos consuela en medio de nuestras aflicciones es porque Dios es eternamente bueno. La razón por la cual Dios nos disciplina es porque Dios es perfectamente bueno. La razón por la cual Él no responde tus oraciones, cristiano, como tú quieres que Él les responda, es porque Él es infinitamente bueno.
La razón por la cual nosotros los cristianos cuando pecamos y nos arrepentimos, Él nos perdona, es porque Él es bueno. Amén. Y eso debe ser motivo de alabanza a Dios. Eso debe ser motivo suficiente para que en medio de nuestras circunstancias nosotros alabemos su nombre. Porque Él, hermanos, sobre todas las cosas, Él nos ha extendido su gracia en Cristo Jesús. Y la única razón por la cual Él lo ha hecho es porque Él es bueno. Ahora bien, el verso 7 no solamente nos muestra la razón por la cual Él nos dio su gracia, nos extendió su gracia, sino que el verso 7 nos ayuda a entender otra verdad muy importante acerca de la gracia y la bondad de Dios. Y es que no hay gracia de Dios. Escúchame bien porque esto es muy importante. Fuera de Cristo no hay gracia de Dios. Si tú quieres experimentar la gracia de Dios y la bondad de Dios en tu vida, tú necesitas entender que esa bondad de Dios, la manifestación mayor, hermano, de la gracia y la bondad de Dios, está solamente en Jesucristo. Amén. Porque el verso 7 lo dice. Al final del verso 7 dice, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Tú sabes por qué nosotros los cristianos podemos decir que Dios es bueno? Porque por la gracia de Dios hemos entendido que la bondad de Dios no se manifiesta sencillamente en el hecho de que todo nos va bien aquí en la tierra. A los cristianos nos puede ir de mal en peor. A los cristianos se nos puede acabar el mundo alrededor nuestro. Podemos estar pasando, hermano, por el mar, hermano, atravesando el mar. Podemos andar en valles de sombra de muerte. Y aún así, un cristiano que ha entendido esta verdad puede cantar y decir, Dios ha sido bueno. El Señor, hermano, nos perdone por las veces que nosotros los cristianos hemos puesto en duda su bondad y hemos buscado su bondad a través de la medida de nuestras circunstancias. Dios es perfectamente bueno. Amén. Y es por eso que nosotros somos salvos. Amén. Dios es perfectamente bueno, infinitamente bueno. Y es por eso que Él te sustenta en medio de tus aflicciones. Dios, cristiano, yo quiero enfatizar esto porque es muy importante. Dios no muestra su bondad, no siempre muestra su bondad librándote de tus aflicciones. Pero Él siempre muestra su bondad sosteniéndote en medio de ellas. Porque Él es bueno. Amén. Si hay algo que yo quiero que tú te lleves a tu casa en tu mente, hermano, a tu casa, es esta verdad. Tu Dios es el Dios de toda bondad. La bondad de Dios no es una característica más, no es una cualidad de Dios, es lo que Él es en esencia. Lo segundo que quiero que veas conmigo en esta mira este texto que está en Tito, capítulo 3, versos 4 al 5. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Dice Tito, inspirado por Dios, que la manifestación de la bondad de Dios, ¿quién es? Nuestro Salvador. Entonces, si tú quieres, que he querido compartir este versículo contigo, porque si tú quieres, hermano, cuando tú vengan dudas a tu mente acerca de la bondad de Dios para con tu vida, mira a Cristo. Amén. Lo segundo que quiero que veas, hermano, es el propósito de la gracia de Dios. Ya vimos, hermano, la razón de la gracia de Dios, porque Él nos extendió gracia. Ahora vamos a ver el propósito de la gracia de Dios. Y el versículo 7 nos dice claramente cuál fue la razón de esa gracia de Dios. Nos dice también, encontramos en el versículo 7, cuál es la expresión máxima de esa bondad de Dios. Pero también nos dice, hermano, implícitamente, está revelado en el versículo 7, cuál fue el propósito por el cual cuál es el propósito de la gracia de Dios. La razón es la bondad de Dios
Pero ahora nos preguntamos, bueno, ya sabemos que la razón de la gracia de Dios es su bondad. Ahora podemos preguntarnos con qué propósito Dios nos extendió su gracia. Y el único propósito por el cual Dios extendió su gracia para con nosotros es para que, dice la Biblia, para que en los siglos venideros Él mostrar las sobreabundantes riquezas de su gracia. ¿Qué significa eso, hermano? Eso lo podemos resumir de la siguiente manera. Él nos mostró su gracia libremente con el propósito, hermano, de glorificar su nombre en nuestra salvación. Amén. Porque eso es lo que significa la expresión para mostrar las sobreabundantes riquezas de su gracia. Pero también sabemos que el propósito de la gracia de Dios es que el nombre de Dios sea glorificado, no solamente por lo que dice el verso 7, sino porque el verso 9, mira lo que dice el verso 9, dice, no por obras, ¿para qué? Para que nadie se gloríe. Porque aún en la salvación, aún, hermano, la gloria de nuestra salvación le pertenece a Dios. Nosotros no somos salvos porque somos buenos. Los creyentes no son salvos porque son más inteligentes que los que no son cristianos y de alguna manera descubrieron el misterio de la salvación. No, los creyentes somos salvos porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. Los hombres vienen a la salvación porque Dios tiene misericordia de ellos y en su bondad abre sus ojos para que puedan conocer el misterio de la salvación. Dios se revela al hombre para que el hombre pueda ser salvo. Y la gloria de eso es de Dios. Amén. Mira el capítulo 1. Vamos a ver el capítulo 1 por un momento. Y quiero que mires conmigo el verso 5 y 6 y el verso 12 y 14. Recuerda que en los capítulos 1 y 2 Pablo está enfocándose en la salvación, en la obra de redención. Y mira lo que dice el capítulo 1, verso 5. Nos predestinó, ¿para qué? Para adopción, como hijos, para así mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Y dice, para alabanza, ¿de qué? De la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Entonces dice la Biblia que Él nos predestinó y Él nos adoptó como hijos, siendo nosotros extranjeros, siendo nosotros enemigos de Dios en Cristo Jesús, porque Él es bueno, extendió su gracia y nos adoptó como sus hijos, a los que creen. ¿Y para qué lo hizo? ¿Con qué propósito lo hizo? No porque Él necesitaba hacerlo, sino porque Él quiso glorificar su nombre en la salvación de los creyentes. Dice claramente, Pablo dice, lo hizo para alabanza de la gloria de su gracia. Mira ahora el verso 12. Dice, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Ahora bien, el 14 dice, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios, para alabanza de su gloria. Todo lo que Dios hace, Amén. todo lo que Dios hace, escúchame bien, iglesia, todo lo que Dios hace es para alabanza de su gloria. Amén. Es para la alabanza de su nombre, es para que los hombres y los ángeles y toda la creación puedan admirar y contemplar cuán grande, cuán bueno es nuestro Dios. Amén. Nosotros no estamos en el centro de la obra de Dios. Nosotros no somos el centro del plan de redención. El centro del plan de redención es la gloria del Redentor. Amén. Porque Él se hizo hombre para hacer posible que los hombres pudiéramos ser salvos. Amén. Yo siempre pongo este ejemplo, y lo quiero poner hoy de nuevo, porque es un salmo que nosotros conocemos mucho, y lo repetimos de memoria. Y dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma,
Me guiará por sendas de justicia. Amén. Por amor de su nombre. Amén. Todo lo que Dios hace es para la gloria de su nombre. Amén. Cuando nosotros reflexionamos en esta verdad, nosotros debemos preguntarnos. Hoy es una mañana, esta mañana es una mañana de muchas preguntas, pero gloria a Dios que la Escritura es suficiente para responder todas nuestras preguntas. Amén. Y debemos preguntar, bueno, ¿en qué sentido la salvación o la redención del ser humano le da gloria al nombre de Dios? Y la respuesta a esa pregunta es esta: el nombre de Dios es glorificado cuando extiende su gracia sobre pecadores, en el sentido que debido a nuestra culpabilidad, el hombre está bajo justa condenación, incapacitado totalmente para salvarse a sí mismo. Y estando en esta condición, Dios soberanamente, porque Él es bueno, decidió proveer no solamente el único camino de salvación, sino que también por su bondad Él nos guía al arrepentimiento. Amén. Y en ese sentido es que Dios, el nombre de Dios es glorificado, hermano, en la redención del hombre. Es por eso que dice la Biblia que cuando un pecador se arrepiente, hay gozo en el cielo. No porque, no porque los ángeles dicen, un hombre quiso aceptar a Cristo, como muchas veces pensamos. Uno más quiso venir a Dios. No, la razón por la cual hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente es porque cada vez que un pecador se arrepiente, Dios ha mostrado las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con el hombre en Cristo Jesús. Amén. Cuando nosotros leemos el libro de Apocalipsis, dice la Biblia, hermano, en el libro de Apocalipsis, que la adoración en el cielo es, hermano, acerca del que está sentado en el trono y del Cordero. Amén. Del Cordero que fue inmolado. La primera pregunta: ¿en qué sentido la redención del hombre, del ser humano, le da gloria al nombre de Dios? Es en el sentido de que por nuestra propia incapacidad, porque no podemos salvarnos nosotros mismos, Él hizo posible nuestra salvación. Amén. No solamente proveyendo el camino, sino también guiándonos al arrepentimiento. Yo quiero enfatizar en esto. Y la segunda pregunta, hermano, que nos hacemos a la luz de esta verdad, es esta: ¿por qué Dios todo lo que hace, lo hace para su gloria? Cuando nosotros, la Biblia dice que todo lo que Dios hace, lo hace para su gloria, lo que eso significa es que todo lo que Dios hace, lo hace para hacer su nombre grande. Para solamente Él ser exaltado, para Él ser el magnífico entre todos y en todo. ¿Por qué Dios todo lo que hace, lo hace para su gloria, para la gloria de su nombre? La respuesta a esa pregunta es esta: porque Él es Dios. Amén. Dios todo lo que hace, lo hace para su gloria, porque Él es Dios. Mira conmigo Éxodo capítulo 20, verso 3 al 7. Éxodo 20, verso 3 al 7. Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Amén. Éxodo capítulo 20, verso del 3 al 7. Dice la palabra de Dios de esta manera: Amén. no tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ídolos, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No lo adorarás ni lo servirás, porque yo, el Señor, tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Cuando nosotros leemos estos versículos y leemos y lo comparamos, hermanos, con
Efesios capítulo 2, verso 7, nos damos cuenta que Dios, hermano, Dios está centrado, el foco de Dios es su propia gloria. Y la razón por la cual Él está enfocado en su propia gloria es porque Él es Dios. Y fíjate, hermano, dice la Biblia, Dios dice, no tendrás otros dioses delante de mí. La razón por la cual Dios prohíbe que los hombres adoren otros dioses es porque Él es el único Dios. Pero fíjate cómo dice el verso 4, no te harás ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Dice, no los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso. Eso significa que Dios, hermano, cuando dice que Dios es celoso, eso significa, como ya hemos visto muchas veces, que Dios no comparte su gloria con nadie más. Y fíjate por un momento lo que el texto está diciendo. Dios es tan celoso con su propia gloria. Y Dios no quiere compartir su gloria con nadie más, al punto de que la Biblia dice, Él dijo, no te harás imagen de ninguna cosa, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No la adorarás, ni los servirás. Dios no quiere compartir su gloria, ni siquiera con imágenes de Él. De manera, hermano, que, como dicen los americanos, by the way. Hermano, es por esto que los cristianos no tenemos cuadros de Jesucristo en nuestras casas. Tener cuadros de Cristo en nuestras casas es idolatría. Dios lo prohíbe en la Escritura. Tener imágenes de Cristo es idolatría. Dios no quiere eso. Porque la adoración a Cristo, que es Dios, es en espíritu y en verdad. Porque Él es Dios celoso. Él no quiere que tú prestes tu atención a una imagen de Él aquí en la tierra. Él quiere, como veíamos el domingo pasado, que tus ojos estén puestos en las cosas de arriba. Y que vivamos nuestra vida esperando el día en que podamos verlo, no en una imagen, sino que podamos verlo cara a cara y glorificar su nombre. Amén. Dios es tan celoso con su gloria que Él no quiere compartir su gloria ni siquiera con una imagen de Él. Pero fíjate cómo termina el capítulo que leímos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Vamos, hermano, ni siquiera Dios, hermano, es tan celoso con su gloria, con la gloria de su nombre, que dice la Biblia, Él no tendrá por inocente al que lo tome en vano. Y tomar el nombre de Dios en vano es usar el nombre de Dios sin propósito. Ay, Dios mío, se me cayó un plato, ay, Dios mío. Si vemos un accidente, ay, santo. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Dice la Biblia que Dios no dará por inocente al que lo haga. ¿Por qué? Porque en el nombre de Dios está impresa su gloria. Y Dios está centrado en Él. Ahora bien, hemos visto la razón de la gloria de Dios, de la gracia de Dios. Hemos visto el propósito de la gracia de Dios. El único propósito de su gracia, por el cual Él mostró su gracia, es manifestar, hermano, glorificar su nombre. Y Él lo hace porque Él es Dios. Ahora bien, quiero por un momento hablarle de nuevo a los cristianos que están aquí. Y quiero que tú prestes atención cómo nosotros como iglesia vivimos a la luz de esta verdad. En primer lugar, ¿cómo vivimos nosotros a la luz de esta verdad? Si Dios manifestó su gracia en Cristo Jesús para con nosotros, porque Él es bueno y con el propósito de que su nombre sea glorificado, entonces nosotros los salvos no podemos, hermanos, dejar de cantar de sus bondades para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Amén. Te voy a decir esto con mucho cuidado y con mucho temor y temblor. Si estas verdades no mueven tu corazón a adorar a Dios, muy probablemente tú estés muerto en tus pecados. Si esta verdad no mueve tu corazón a adorar su nombre,
a cantar de sus bondades, aún en medio de tus circunstancias. Tú no has conocido a Dios, tú no has experimentado la bondad de Dios en tu vida. Y si este es tu caso, yo te llamo hoy al arrepentimiento. Arrepiéntete de tu pecado y ven a Cristo. Amén. Dile, Señor, hazme recipiente de tu bondad. Porque no hay nada más que glorifique el nombre de Dios, hermano, que la salvación de los creyentes. La única manera, iglesia, primera iglesia bautista de Dallas, la única manera que nosotros tenemos de glorificar el nombre de Dios aquí en la tierra, no es solamente cantando de sus bondades, sino también nosotros glorificamos su nombre al proclamar el Evangelio de Cristo entre las naciones. Amén. Nosotros no podemos dejar de hacer eso. La única manera que nuestra iglesia tiene de hacer el nombre de Dios grande en esta ciudad no es, hermano, tener una iglesia, ofrecer programas a la comunidad. No es ofrecer simplemente ayuda a la comunidad. No es, hermano, ofrecer entretenimiento a la comunidad. La única manera que tenemos de glorificar el nombre de Cristo es hacer, hermano, el nombre de Cristo conocido en nuestra comunidad a través del Evangelio. Amén. Y esa es la razón de ser de nuestra iglesia. Esa debe ser nuestra razón de ser. Dios es bueno. Y Él nos mostró su bondad para la gloria de su gracia. Y por último, quiero ver contigo, en estos minutos que nos quedan, el resultado de la gracia de Dios. Hemos visto la razón de la gracia de Dios, el propósito de la gracia de Dios y por último, hermano, el resultado de la gracia de Dios. Mira conmigo el versículo 8 y el versículo 9 nuevamente. Efesios capítulo 2, versos 8 al 9. Amén. Dice la Escritura, porque por gracia habéis sido salvados, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La razón de la gracia de Dios es la bondad de Dios. El propósito de la gracia de Dios es la gloria de Dios. Y el resultado de la gracia de Dios es la salvación de los creyentes. Amén. Dice, por gracia habéis sido salvos. Habéis sido salvados. Y fíjate, hermano, yo sé que usted ha leído este pasaje muchas veces, pero es importante que nos lo recordemos a nosotros mismos. Por medio de la fe. Usted no es salvo, no somos salvos, hermano, por medio de nuestras buenas intenciones. No somos salvos por tener esperanza. Nosotros somos salvos solamente por la fe. Nosotros somos salvos no porque pensemos positivamente acerca del futuro. Nosotros somos salvos porque Dios, que es bueno, extendió su gracia sobre nosotros y nos dio fe para que podamos creer. Porque la fe son los brazos a través de los cuales nosotros nos apropiamos de la obra de Cristo a nuestro favor. Y es por eso que la Biblia enseña, hermano, que la salvación es en Cristo solamente, por medio de la fe, solamente, no por obras, para que nadie se gloríe. Amados hermanos, qué buen Dios nosotros tenemos. O sea, el resultado de la bondad de Dios, de la gracia de Dios, es nuestra salvación. Y pensando en esto, quiero decirte algo. El testimonio visible de la bondad de Dios, ahora en este tiempo, el testimonio visible de la bondad de Dios y de la gracia de Dios entre los hombres, ¿sabe cuál es? La iglesia. La iglesia de Jesucristo, que es la comunidad de los santos, la comunidad de los que hemos sido salvos, es el testimonio constante y vibrante en este mundo de que Dios, el creador de los cielos y la tierra, es un Dios bueno y misericordioso. Demos a conocer esta verdad. Y por último, quiero terminar una vez más.
invitando a todos aquellos que están aquí, que no tienen una relación con Dios a través de Cristo. Esta mañana no te vayas de aquí sin pedirle a Dios, Señor, hazme recipiente de tu bondad. Ten misericordia de mi vida. Te voy a decir algo. En estos días conversaba con una persona y yo le decía, si tú te mueres hoy, ¿dónde vas a pasar tu eternidad? Y esa persona me dijo, bueno, yo sé que quería el cielo, porque aunque no soy digna, Dios es infinitamente bueno. Y porque Él es bueno, Él me va a dejar entrar al cielo. Y qué triste que eso es lo que mucha gente piensa. Y ciertamente Dios es bueno, como hemos visto, infinitamente bueno. Pero porque Dios es infinitamente bueno y perfectamente bueno, Dios es perfectamente justo. Y la bondad de Dios se ha puesto en manifiesto en que, siendo tú un pecador, Él envió a su Hijo a morir en tu lugar. Si hoy tú te arrepientes, tú eres partícipe, tú eres beneficiario de esa bondad de Dios. No, Dios es bueno, Dios es misericordioso, pero Dios es justo, santo, y Él es ira. Y todos aquellos que rechacen el único camino de salvación, todos aquellos que pisoteen el sacrificio de Cristo, rechazándolo, dice la Biblia que ya no queda otra cosa que una horrenda expectación de juicio. ¿Tú crees que tú estás sufriendo este lado de la eternidad? Continúa rechazando a Cristo. Porque déjame decirte, todo lo que nosotros vivimos aquí, yo te lo he dicho 1000 veces y te lo voy a volver a repetir, todo lo que nosotros vivimos aquí, todos nuestros sufrimientos son temporales. Y eso es motivo de gozo para los cristianos, porque sabemos que un día, por su bondad, Él secará las lágrimas de nuestros ojos, pero debe ser razón de terror para los que no conocen a Cristo. Porque aquellos hermanos que rechacen a Cristo dicen, no le queda otra cosa que una horrenda expectación de juicio. Ven a Cristo en esta mañana, arrepiéntete de tu pecado y confiesa a Jesús como el Señor de tu vida. Vamos a orar. Quiero invitarte a que te pongas en pie y ores conmigo en esta mañana. Si tú quieres saber cómo tú puedes tener una relación con Dios a través de Cristo, habla conmigo después del servicio y con gusto yo te puedo explicar. Nos podemos sentar un día y conversar acerca de esto. Padre, qué bueno es poder alabar tu nombre. Qué bueno es poder escuchar tu palabra. Señor, te damos gracias porque tú eres eternamente, infinitamente bueno. Amén. Señor, en esta hora te damos gracias y adoramos tu nombre. Porque, Señor, la manifestación más alta de tu bondad para con los hombres es Cristo Jesús. Gracias, Padre. Yo te ruego en esta mañana que a nosotros como iglesia tú nos concedas vivir, Señor, vivir a la luz de esta verdad. De manera que continuamente, Señor, alabemos y cantemos, Señor, tú acerca de tu bondad. Amén. Señor, y que continuamente proclamemos al mundo, a Dalhar, que tú eres bueno en Cristo Jesús. Amén. Señor, ayúdanos a proclamar el Evangelio a esta ciudad. Señor, te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Y a los que están aquí que no te conocen, Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo, tu Espíritu, tu buen Espíritu, los guíe en esta mañana al arrepentimiento. Yo te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, mira a mis hermanos que están pasando por situaciones difíciles, cualquiera que sean. Señor, que tu bondad, Señor, consuele nuestros corazones. Amén. En esta semana. Amén. Yo te lo ruego en el nombre de Cristo, en el nombre que es sobre todo nombre. Y ahora, Señor, que vamos a nuestros hogares, que el amor de Dios, el Padre Celestial, la gracia de Jesús, el Señor de nuestras vidas, y la comunión del Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, sea con tu pueblo, desde ahora y hasta que Cristo venga por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.
Que la gracia de Dios sea con ustedes. De esta manera estamos despedidos.